Mateo 25, gloria al Señor, del versículo 1 al 13 vamos a estar contemplando la palabra del Señor. Gloria a Jesús. Poderoso en Cristo, aleluya. Ponemos de pie todos en reverencia a la palabra del Señor. Aleluya. Bendito Dios. Mateo 25, del versículo 1 hasta el 13. Bendito el Señor, aleluya. ¿Lo tenemos todos? Amén. La palabra del Señor será leída en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu, y el pueblo del Señor dice: amén. Amén, gloria al Señor. Entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas, juntamente con sus lámparas. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor: aquí viene el esposo, salid a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes: danos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo: para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas, y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondiendo dijo: de cierto digo que no os conozco. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Aleluya. Padre, que estás en gloria, una vez más, Dios mío, nos acercamos a tu presencia, Señor amado, dándote a ti siempre la alabanza y la gloria, Señor amado, por tus bendiciones, por tu palabra gloriosa, Dios mío, aleluya. En esta hora, Padre, aleluya, oh, tu palabra ha sido leída, Señor, aleluya. Oh, esperamos, Dios mío, en esta hora, Padre, que esta palabra llegue a cada una de nuestras vidas, Señor, aleluya. A mi vida primeramente, Señor, aleluya, y luego a cada uno de los oyentes que estarán escuchando, Dios mío, aleluya, la palabra que tú pongas en mis labios, Señor amado. En esta hora, Padre, me pongo como instrumento tuyo, Señor, aleluya, para que seas tú quien me use, para que seas tú, Señor amado, aleluya, a través de tu Santo Espíritu, enviando, Dios mío, la palabra que tu pueblo necesita, Señor amado. En esta hora, Dios eterno, aleluya, gracias te damos, Dios mío. Habla, Señor amado, aleluya, prepara el corazón, la mente, aleluya, oh, ponlo receptivo a tu palabra, y que tu palabra llegue, Dios mío, y haga la obra para la cual es enviada, Señor amado. Oh, bendito Jesús, en esta hora, Dios eterno, en tus manos, Señor, aleluya, ponemos todo en esta tarde, aleluya. Gracias te damos, Dios mío, aleluya. Habla nuestras vidas, Señor, enséñanos, aleluya, dirígenos a través de tu palabra bendita, Señor. Gracias te damos, en el nombre poderoso de Cristo lo pedimos todo. Amén y amén, aleluya. Pueden tomar sus asientos, gloria al Señor, aleluya. Maravilloso es el Señor, aleluya, gloria a Jesús. Pasaje muy conocido de la palabra del Señor. Yo creo que quizás no hay quien no haya leído o no haya escuchado de esto, gloria al Señor, aleluya. Pero hermanos, algo maravilloso que el Señor Jesús, aleluya, haya mencionado esta parábola, gloria al Señor, aleluya. Y Cristo lo podemos ver, hermanos, hablando, como siempre he dicho, de cosas que se vivían en el tiempo que Él anduvo en esta tierra, gloria al Señor. Aleluya. Algo entendible. Cristo nunca se puso a hablar, hermano, aunque Él conocía todo, no se puso a hablar de lo que iba a pasar en estos tiempos en los que estamos nosotros, ¿verdad?
Él menciona acerca de las lámparas, hermanos, porque era algo común en aquel tiempo. Amén, aleluya. En el tiempo de Jesús todavía, en mi tiempo, cuando yo crecí, me acuerdo que no había luz eléctrica, hermano. Se utilizaba el candil ese con el mechón de gas. Sí. Cuando se le acababa el gas, se acababa la luz. Amén. No le da risa, ¿verdad? Creo que la mayoría crecieron con luz eléctrica aquí, pero yo todavía logré ver los candiles de gas. Amén, aleluya. El Señor, aleluya. Bendito Dios. Y Cristo, hermanos, basado, fíjense bien, en la pregunta que sus discípulos le hacen. En cierta ocasión, cuando usted ve el principio del capítulo 24, dice que, hermanos, Cristo se separó allá en el monte de los olivos y estando ellos solos, los discípulos se le acercan y le hacen, hermanos, la pregunta que todo el mundo quiere saber hoy en día. Gloria a Jesús. Dice que estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte. No le preguntaron en medio de aquellas congregaciones que se le reunían de 5,000, de 3,000, gloria al Señor, sino que aparte le preguntan a Jesús y le dicen: dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida? Gloria al Señor. Aleluya. Hasta hoy en día, hermano, mucha gente quisiera saber eso. Sí, amén. Sabemos que no hay una fecha, no hay una hora, no hay un mes, no hay un año estipulado, gloria al Señor, aleluya. Pero mucha gente quisiera saber cuándo será el día de la venida del Señor, gloria a Jesús. Aleluya. Y basado Jesucristo en esa pregunta, hermano, comienza, hermanos, yo me imagino, esta es imaginación mía, no lo voy a buscar en la Biblia, gloria al Señor, que cuando viene, cuando ya va con aquella conversación tan larga, gloria al Señor, quizás Pedro le haber dicho: Señor, yo creo que ya es suficiente con esto. Aleluya. Porque comienza Jesucristo, aleluya, a hablarles, hermanos, desde el capítulo 24 y cubre todo el 25 y les menciona una inmensidad de parábolas, una inmensidad de ejemplos, hermanos, lo necesario que es que el cristiano, que el verdadero hijo de Dios, hermanos, se mantenga firme. Amén, aleluya. Ya sea hasta el día de la muerte o hasta el día que Cristo venga. Gloria a Jesús. Aleluya. Bendito Dios. Y les comienza hablando, hermanos, desde los tiempos pasados del Antiguo Testamento. Gloria al Señor, aleluya. Les dice que el día del Señor será como en los días de Noé. Los discípulos muy seguro conocían la historia, hermanos. Gloria al Señor, aleluya. Bendito Dios. Y les dice más: como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Jesús. Gloria al Señor. Porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento hasta el día en que Noé entró en el arca, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos, así será también la venida del Hijo del Hombre. Aleluya. Recordándoles, hermanos, acontecimientos reales, acontecimientos, hermanos, que sucedieron, que están marcados en la historia, en la Biblia, gloria al Señor, aleluya. Y que, hermanos, cuando usted ve quizás estos canales de televisión que se la pasan pasando historia y cuántas cosas, hermanos, hablan del diluvio. Sí. Hablan de los acontecimientos que sucedieron, gloria al Señor, aleluya. Que no fue algo, hermanos, simplemente, no es una historia inventada, fue algo que sucedió, gloria al Señor. Aleluya. Y Cristo, hablando con ellos, les dice: así va a ser la venida del Señor. Gloria a Jesús. Y hermanos, y conforme los tiempos han ido pasando, hermanos, cada generación que ha vivido en este mundo ha pasado por esos momentos, hermanos, en que momentos de abundancia, en que la gente dice: tenemos esto, tenemos el otro, y nos olvidamos de Dios. Gloria a Jesús. Aleluya. Cristo no dijo: esto va a ser nomás en este tiempo que ustedes están viviendo. Cada generación, hermano, ha tenido su tiempo. Gloria a Jesús. Sí, amén. Cristo empezó a hablar de guerras, de rumores de guerra, de terremotos, y todo el tiempo han existido. ¿Por qué? Porque esto ha existido para cada generación que ha vivido en este mundo. Gloria a Dios. Los viejitos que vivieron, hermanos,
para el tiempo de la guerra mundial del 1940 al 49, por ahí así, gloria al Señor, aleluya, pudieron haber pensado de que, hermanos, era una guerra mundial. Pudieron haber pensado, ahora sí va a ser la venida de Cristo. Pero sabe que para esos años, quién sabe, que yo recuerde, no tengo idea, hermano, si haya habido evangelio en nuestros países en Centroamérica. Esos acontecimientos pasaron, gloria al Señor, aleluya, pero no se había cumplido la promesa que Cristo había dicho. Aleluya. Y cuando este evangelio fuere predicado en todo el mundo, entonces será el fin. Aleluya. Gloria. Pasaron guerras, han pasado, hermanos, cuántas cosas no han pasado, aleluya, desde que Cristo pronunció. Uno de los primeros acontecimientos que Cristo mencionó en el monte de los olivos fue, hermanos, la profecía sobre el templo de Jerusalén, gloria al Señor. Aleluya. Dijo, no quedará piedra sobre piedra que no sea destruida. Amén. Y esa sí se cumplió, hermanos, inmediatamente. Unos 30 y, por decirlo, casi 40 años después de que Cristo lo profetizó, para el año 70, los romanos destruyeron el templo de Jerusalén. Gloria al Señor. Y muchas cosas más, hermanos, han sucedido, gloria al Señor, aleluya, cumplimiento de la palabra, gloria al Señor. Y por lo tanto, Jesucristo estaba hablando, hermanos, a sus discípulos, a los que estaba dejando encargados, hermanos, del ministerio del cual Él había venido a abrir el camino, gloria al Señor. Aleluya. El ministerio del cual Él había venido a empezar, gloria al Señor. Y los discípulos, hermanos, en aquella ansiedad querían saber de las cosas que Cristo les estaba hablando. Gloria a Jesús, aleluya. Gloria a Dios. Pero Cristo simplemente les dio ejemplo, gloria al Señor. Les dio, hermano, el ejemplo de los tiempos, de los días de Noé, gloria al Señor. Ya muchos de nosotros hemos leído la palabra, gloria al Señor, aleluya. Dice que Noé, hermanos, estaba ya por 120 años cortando madera, hermano, haciendo aquella arca, gloria a Jesús, aleluya, y le decía a la gente, estoy haciendo esta arca porque Jehová Dios va a destruir esta tierra, va a destruir la humanidad, y solamente el que entre en esta arca va a ser salvo, gloria a Jesús. Aleluya, gloria a Dios. Y la gente no lo escuchaba, la gente decía, este está loco. Hermanos, hoy en día estamos viviendo la misma situación, gloria a Jesús. Sí, amén. Hoy en día la puerta del arca son las iglesias que hay por donde quiera, gloria al Señor, aleluya. Pero mire, están vacías, nadie quiere entrar a la iglesia. Nadie quiere llegar, aleluya, a recibir, hermano, el único medio de rescate que Cristo está ofreciendo hasta el día de hoy. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Y por eso Cristo les trae este ejemplo, aleluya, a sus discípulos, así como en los días de Noé. Noé invitaba a la gente a pasar al arca, mas nadie quiso entrar, gloria al Señor, aleluya. Y Noé simplemente predicaba que iba a haber un día, fíjese bien, que Jehová Dios iba a enviar un diluvio sobre la tierra y todos los seres humanos iban a morir. Noé tampoco sabía qué día iba a ser, ni qué mes, ni qué semana. Simplemente un día, de repente, comenzó a llover y a llover y a llover, y aquella lluvia no paró. La tierra de aquel entonces fue inundada, aquel arca comenzó a flotar, gloria al Señor, aleluya. Bendito Dios. Aleluya. Y cuando la gente vio esto, comenzaron a acercarse al arca y a decirle, Noé, Noé, ábrenos. Y me imagino yo a Noé diciéndoles, hay un problema, que la puerta del arca no la cerré yo. Aleluya, gloria a Dios. La cerró Jehová Dios. Gloria a Así Dios. dice la Biblia. Amén. Y cuando Él cierra, hermanos, no hay quien abra. Bendito Gloria sea al su nombre. Señor, aleluya. Aleluya. Cuando Jehová Dios dice hasta aquí, hasta ahí llega la oportunidad. Gloria al Señor. Amén, aleluya. Bendito Dios, aleluya. Y eso es lo que el Señor está tratando de transmitir a sus discípulos. Gloria a Jesús, aleluya. Gloria a Jesús. Bendito Dios. Les da a conocer, hermanos, la importancia de mantenerse velando, la importancia de mantenerse despiertos en este caminar, ya sea hasta el día que Cristo venga o hasta el día que la muerte nos separe. Gloria al Señor. Aleluya.
Bendito Dios, aleluya. Y es por eso, hermanos, que también en este pasaje que hemos leído, Él escoge, hermanos, la parábola de las 10 vírgenes. Fíjense, esto era algo común que se celebraba dentro del pueblo judío cuando alguien se casaba. Estaban ya comprometidos, gloria al Señor, aleluya. La novia se quedaba, hermano, y escogía a 10 vírgenes con ella. Gloria a Jesús. Y estas 10 vírgenes, hermano, tenían que estar preparadas porque el novio también escogía sus 10 amigos mejores con él. Y se ponían de acuerdo entre los padres nada más. ¿Qué día iba a llegar el novio con sus amigos a recoger a la esposa? Oye el Señor. Entonces, estas vírgenes sabían el proceso. Y Cristo trae este ejemplo porque ellos lo conocían, oye el Señor. Y yo no sé, quizás hoy en día, haciendo la comparación con el Señor, pero en los tiempos, hermanos, anteriores se miraba como que más esa emoción de la novia y del novio cuando se van a casar, ¿va? Que es aquellos que están esperando con ansiedad ese día que se le hace largo el mes o la semana que falta. Sí, amén. Entonces, esa novia estaba, hermanos, tenía que estar lista. Dice bien. Pero también en la Biblia Cristo compara, hermano, a la iglesia como la esposa del Cordero, aleluya, gloria a la cual Él viene a levantar para ir a celebrar esa boda allá arriba en el cielo, gloria al Señor. Gloria a Jesús. Entonces, de la misma manera que la novia en aquel tiempo tenía que estar lista, Cristo está dando a entender que la iglesia, la cual es su novia, gloria a Jesús, aleluya, tiene que estar lista para el momento en que Él decida venir a recoger. Amén, aleluya, gloria a Jesús. Bendito Dios, pero lamentablemente, hermano, está pasando hoy en día que la novia no está muy lista, gloria a Jesús. Lamentablemente la iglesia, hermano, está pasando por una década espiritual, una decadencia espiritual, gloria al Señor, aleluya, que si Cristo viene, hermanos, dice, por eso cuando Cristo presenta este ejemplo, lo hace de una manera, hermanos, simbolizando la iglesia. Amén. Dice, entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. Pero luego hace la diferencia en el versículo 2 y dice, 5 de ellas eran prudentes. ¿Qué significa prudentes? Inteligentes, ¿va? De esa gente que se prepara de antemano para cualquier cosa, gloria al Señor, aleluya. Y dice que las otras 5 eran ¿qué? Insensatas. De esa gente que atenida y dice, ay, cuando venga la necesidad y veo qué hago. Gloria a Jesús. Aleluya. Simbolizando, hermanos, la iglesia. Fíjense bien, usted puede ver iglesias llenas de 100, de 200 personas, pero muchas veces ni siquiera la mitad llena los requisitos de los verdaderos hijos de Dios. Gloria al Señor, aleluya. Bendito el Señor. Y Cristo dice, 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas, dice, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite. La Biblia también, hermanos, nos habla. El salmista dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Gloria a Jesús, aleluya. La lámpara que alumbra nuestras vidas es esta. Yo sé que cada uno de ustedes tiene lámpara, ¿va? ¿Cuántos tienen una Biblia en su casa? Amén. Cada uno de nosotros tenemos la lámpara. Ahora, ¿qué nos falta? Aceite. El aceite, gloria a Jesús. Aleluya, gloria a Dios. Como le digo, Cristo estaba simbolizando las cosas que funcionaban en aquel tiempo, gloria al Señor, aleluya. Hermano, algo simbólico, algo especial, gloria al Señor, aleluya. Pero Él mismo estaba ofreciendo también, hermano, cuando aún estaba con sus discípulos, Él les decía, no se preocupen,
yo los voy a dejar, pero yo rogaré al Padre para que envíe el Espíritu Santo sobre ustedes. Aleluya. Y cuando sean investidos de ese poder glorioso del Espíritu Santo, entonces sí, ustedes me van a ser verdaderos Gloria a testigos. Dios, Gloria a aleluya. Jesús, aleluya. Alabado sea Dios. ¿Y cumplió Jesucristo con su promesa o no? Amén, sí. Cristo cumplió con su promesa, hermano, de acuerdo a lo que la Biblia dice, hermano. Miren, no tardó como 10 días después de que Cristo fue alzado a los cielos y les dijo: quedaos en Jerusalén, les dijo a sus discípulos, para que seáis investidos del poder del Espíritu Santo. Gloria a Jesús. Y aquella gente le creyeron a Jesús, gloria al Señor, Aleluya. y se quedaron allí. Y dice que allí llegó la visita del Espíritu Santo, hermanos, Gloria la a Dios. cual hasta el día de hoy sigue permanente, sigue Gloria a Dios. vigente, Amén. para que cada uno de nosotros la busquemos. Gloria a Jesús, Alabado sea aleluya. Dios. Cada uno de nosotros tenemos nuestra lámpara, gloria a Jesús, aleluya. Pero hoy en día, hermanos, después de la promesa de Jesucristo, es necesario, hermanos, que nuestra lámpara nosotros le echemos, busquemos esa llenura del aceite del Espíritu Santo en nuestra vida, para que esa lámpara se mantenga encendida y en el momento indicado, hermanos, no nos falle, gloria a Jesús. Aleluya. Pero tenemos que buscarlo constantemente, gloria a Jesús, aleluya. Porque mire qué triste es. Mire, esta cosita tiene aceite, pero bueno, todavía tiene como para que aguante. Si le ponemos un mechón allí, bien aguanta un su rato prendido, ¿ah? Pero muchas veces nos acostumbramos, fíjense bien, como cristianos, a tener apenas el asientito aquí, miren. Que cuando venimos al culto hay que mover la mecha para hacerle de lado allí para que medio prenda, pero saliendo de aquí se apaga. Gloria a Dios, aleluya. Bendito. Saliendo de aquí se apaga y volvemos a la depresión, volvemos, hermanos, a ese ambiente al que no queremos hacer nada. Y lamentablemente, hermanos, nos pasaría lo que les pasó a estas 5 vírgenes, gloria a Jesús. Amén, aleluya. Bendito Dios, aleluya. Gloria a Dios. 5 de ellas, dice, eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite. Hermano, es tan importante que cuando nosotros venimos a la iglesia, venimos a adorar al Señor, le digamos: Señor, aquí está mi copa, llénala. Aleluya. Que tu Espíritu Santo, Señor amado, me llene en este día, gloria a Jesús, aleluya. Hermanos, que los días, mire, los días que no tenemos cultos aquí, nosotros podamos sentir la presencia del Señor en nuestras vidas, aún en nuestras casas. Gloria a Jesús. Porque qué bonito se oye cuando cantamos el coro: yo me gozo lunes, yo me gozo martes, yo me gozo miércoles, y yo me gozo jueves, yo me gozo viernes, sábado también. Y al llegar domingo sigo con el gozo. Algunos dicen, yo no sé por qué, pero el coro es, hermano, te diré por qué. Amén, aleluya. Y es porque tengo a Cristo, que me da la dicha de gozarme en Él. Gloria a Dios. Hermanos, que podamos tener en nuestras vidas, hermanos, esa seguridad de que cuando a usted le pregunte: bueno, ¿y tú por qué siempre estás contento? Siempre como que no hay nada que te agobie. Alabado sea Dios. Que Cristo está en mi vida. Bendito sea su nombre. Tengo a Cristo en mí, Gloria a Dios. Y es por eso que yo no necesito estar en el culto para sentir ese gozo, para sentir esa presencia de Cristo en mi vida. Gloria a Jesús, aleluya. Cristo tiene que estar en nosotros, hermanos, todos los días. El aceite del Espíritu Santo tiene que estar en nosotros todos los días. Gloria al Señor, Aleluya. aleluya. Y poder Gloria. decirle al Señor: Señor, que aún en medio de la prueba, que aún en medio de la dificultad, Dios mío, yo pueda sentir tu presencia en mi vida. Bendito Jesús. Gloria a Jesús. Aleluya. Las 10 vírgenes tenían lámparas. Fíjese bien, como cada uno de nosotros aquí en la iglesia, yo creo que, me imagino yo que no hay quien no tenga una Biblia, ¿vale? Hasta en el celular. Aquí en Estados Unidos, hermano, y con todo lo que aquí se gana, sería pecado que alguien no tenga una Biblia. Aleluya. Hay baratitas. Por supuesto que hay más caras, de acuerdo como uno quiera, las de estudio y todo eso, hermano, son más caras. Pero aunque sea una barata, yo pienso que todo el mundo tiene una, gloria al Señor. Aleluya. Bendito Dios. Mas las prudentes, dice, tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas.
O sea, aquí entra la importancia, hermano, del Espíritu Santo en nuestra vida. Usted tiene la palabra, pero si no tiene la unción del Espíritu Santo, esa lámpara no le va a funcionar, porque el Espíritu dice que es el que nos ilumina a conocer, hermano, los misterios de esta palabra. Amén, aleluya. El Espíritu Santo de Dios, mire, yo no sé, pero cada uno de nosotros cuando empezamos y comenzamos a leer, y usted decía, pero ¿qué querrá decir esto? No entiendo. Se pasaba de un libro a otro y decía, quedaba igual. Hermanos, hasta que el Espíritu Santo llega a nuestras vidas y nos comienza a iluminar, hermanos, es ahí cuando empieza esa hambre espiritual. Amén, es ahí cuando empezamos a escudriñar y a leer y hermanos, hay veces que no podemos parar, gloria al Señor. Gloria a Jesús. Jesucristo le dijo a sus discípulos, escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. Aleluya. Bendito el Señor, aleluya. Por lo tanto, hermanos, para escudriñar estas Escrituras necesitamos también el aceite del Espíritu Santo. Amén. Necesitamos la dirección del Espíritu Santo. Necesitamos que el Espíritu Santo nos ilumine en nuestra vida. Gloria al Señor, aleluya. Gloria a Jesús. Bendito el Señor. Las insensatas dicen que no tomaron aceite, pero dice que tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Dice bien. Dice bien la importancia de esto, hermanos. El que todas se hayan dormido. Usted sabe que como seres humanos, ¿verdad? Amén. Tenemos esa debilidad de que ya el cuerpo está acostumbrado que después de ciertas horas, ya si son las 9, 10 de la noche, ya el cuerpo empieza a sentir sueño y a dormir. ¿Ah? Pero con la diferencia, gloria al Señor, aleluya, de que si el aceite del Espíritu de Dios está en nosotros, hermanos, el Espíritu nos despierta. Gloria a Jesús, aleluya. Gloria al Señor. El Espíritu muchas veces, como decía hermana Damari, hermanos, el Espíritu muchas veces nos empieza a despertar y nos empieza a tirar de la cama, hermanos, a orar, gloria al Señor, aleluya. ¿Por qué? Porque, hermano, Dios conoce, Dios, hermano, desde antemano conoce nuestro futuro. Amén. Dios conoce por qué luchas vamos a pasar, gloria al Señor. Mire, en muchas ocasiones a través de sueños Dios le muestra. Gloria a Jesús, aleluya. Hace casi unos 2 años el Señor le mostró en un sueño a mi esposa un gran gigante que le dijo, les voy a dar lo que más les duele. Dios trata con nosotros, Dios nos anticipa de antemano, gloria al Señor. Muchas veces nosotros somos los que no atendemos y es por eso que es tan importante, hermano, que en nuestra oración le digamos, Señor, afina mi oído espiritual. Amén. Que yo pueda oír la voz de tu Espíritu. Que yo pueda escuchar, gloria al Señor, lo que tu Espíritu me dice, gloria al Señor, para poder estar preparado, para poder estar armado contra, hermanos, las acechanzas del enemigo. Sí, amén, gloria a Jesús. Bendito Dios, aleluya. Como le decía el jueves, acabamos de estar estudiando, hermanos, un estudio de 3 meses de la realidad de la lucha espiritual, que es algo que existe, que es algo, hermanos, que siempre ha existido y que no podemos ignorarlo, gloria al Señor. Por lo tanto, como cristianos, el apóstol Pablo escribió tanto, hermanos, acerca de cómo nosotros tenemos que armarnos, cómo nosotros tenemos que prepararnos y conocer las acechanzas del diablo, las artimañas que él utiliza para llegar a nuestra vida, gloria al Señor. Gloria a Jesús. Bendito Jesús, aleluya. Gloria a Dios. Tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Todas se durmieron, ¿sabe? Gloria a Jesús. Pero a la medianoche se oyó un clamor. Aquí viene el esposo, salir a recibirle. Gloria a Jesús. Fíjese la diferencia que hay, hermanos, entre tener un poquito de aceite y tener suficiente aceite. Amén. Gloria al Señor, aleluya. En el movimiento todas se despertaron y todas dijeron agarrar su lámpara, porque en aquel tiempo era necesario, hermano. En aquel tiempo todo era oscuridad. Sí. No como ahora, usted sale nomás hacia afuera de su apartamento y está claro por todos lados que hay luces por donde quiera. Sí. En aquel tiempo no había nada de eso, gloria al Señor. En aquel tiempo, hermano, el que quería andar afuera tenía que cargar su mechón.
para alumbrarse. Amén. Y como era de salir a recibirlo, todos tenían que tener su lámpara. Y en el momento en que dijeron prendieron su lámpara todas, pero a 5 de ellas se les comenzaron a apagar. Se les comenzó a apagar la lámpara y comenzaron a decirle a las demás: hey, denos de aceite del de ustedes, porque nuestras lámparas se apagan. Y aquí de donde viene, hermanos, la parte de que, mire, la salvación para cada uno de nosotros es individual. Sí, amén. Y nosotros le podemos dar ánimo, nosotros le podemos dar una llamada, un texto, cualquier cosa, gloria al Señor, aleluya, pero echarle aceite no podemos. Gloria a Dios. Buscar la llenura del aceite del Espíritu Santo, hermano, es responsabilidad personal de cada uno de nosotros como hijos de Dios. Amén. Gloria a Jesús. Bendito Jesús. Es responsabilidad nuestra, hermano, de acercarnos a la presencia del Señor y decirle: Señor, aquí estoy. Mi copa está hacia arriba, dígale, gloria al Señor. Alabado No sea la Dios. volteada para abajo y seca. Y Gloria. la deje así volteada, no. Mi copa está volteada hacia arriba, Señor, llénala de tu Espíritu. Aleluya. La necesito. Gloria. Gloria a Jesús. Hermano, seámosle sinceros al Señor. Tenemos que ser conscientes de que sin la llenura del Espíritu Santo, hermanos, no somos nada en este mundo. Yo siempre he puesto como ejemplo, hermanos, la vida de los discípulos. 3 años y medio al lado de Jesús, viendo grandes milagros, viendo al Maestro caminar sobre las aguas, viendo a Jesucristo, hermano, gritarle a Lázaro después de 4 días en aquella tumba: Lázaro, ven fuera. Alabado sea Dios. Viendo resucitar a aquel hijo de la viuda, viendo, hermanos, demonios salir de los endemoniados, gloria a Jesús, aleluya. Bendito Jesucristo. Pero todo era pura vista, nada más. Pero Cristo lo sabía. Cristo lo sabía, gloria al Señor, aleluya. Y es por eso que les decía que les iba a mandar un consolador. Yo no voy a estar con ustedes todo el tiempo, les dijo, pero les voy a enviar un consolador que esté con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Gloria a Dios, aleluya. Toda vez y cuando lo cuiden, porque Amén. es delicado también, gloria a Jesús. Gloria a Jesús. Si lo contristamos, se va. Amén. Pero ese ya no es problema de Jesús, ¿no? Ese es problema de cada uno de nosotros, gloria al Señor, aleluya. Ese es problema, hermano, de cómo cada uno de nosotros vivamos nuestra vida delante de Dios, gloria al Señor. Gloria al Señor, aleluya. Bendito Jesús, aleluya. Y las que no habían agarrado aceite comenzaron a pedir. Y las prudentes le dijeron: aquí lo mejor que ustedes pueden hacer, les dijo, ir ahí donde venden. Gloria a Jesús. Aleluya. Y esa sería la respuesta hoy en día para la iglesia, hermano. Si usted todavía no tiene su vasija llena del aceite del Espíritu Santo para mantener esa lámpara encendida todos los días, hermano, es necesario ir a la presencia del Señor. Amén, aleluya. Está gratis, ¿sabe? Solamente necesita, hermanos, que buscarlo, que pedirlo, que decirle al Señor y preparar su vida delante de Dios. Decirle: Señor, ayúdame a obedecerte, ayúdame a humillarme, porque yo quiero ser lleno de esa presencia del Espíritu Santo. Señor, ayúdame a aleluya. sacar todo aquello que Gloria todavía a Dios. estorba, para que tu Espíritu Santo llene, Aleluya. hermano, Bendito mi sea su vida. nombre. Gloria a Cristo. Gloria a Jesús. Aleluya. Bendito el Señor, aleluya. Y dice que no tuvieron otra opción aquellas vírgenes insensatas, sino, hermano, que ir a buscar y a comprar, gloria al Señor, aleluya. Y fueron y volvieron, gloria al Señor, para ahí donde está el problema, gloria a Jesús, aleluya. Pero que dice que mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él en las bodas, y se cerró la puerta. Gloria a Dios. Gloria a Jesús, aleluya. Aquí es donde viene la importancia, hermanos, de estar listos. Por eso en esta tarde, creo que hasta se me pasó darle el tema, pero el tema es, hermanos, ¿cómo está tu lámpara? Aleluya. Pregúntele al que está a su lado: ¿cómo está tu lámpara? ¿Cómo está tu lámpara? ¿Está seca? ¿O está a medias?
Gloria a Jesús, aleluya. Gloria a Dios. Hermanos, la promesa que Dios el Padre había hecho a través del profeta Joel, gloria al Señor, aleluya, sigue abierta, gloria a Jesús, aleluya. Aleluya. El profeta Joel dijo que en los postreros días, gloria al Señor, aleluya, derramaría de su espíritu sobre toda carne. Y como he venido diciendo, hermanos, cada generación ha tenido sus postreros días. Amén, Porque amén. todo el mundo llega a 80, 90, lo mucho, y esos son los postreros días de cada quien. Sí, y amén. cada quien ha tenido esa oportunidad, gloria al Señor, aleluya, Amén. de poder buscar esa llenura del Espíritu. Aleluya. Gloria al Señor. Muchas veces, hermanos, le tenemos miedo. Decimos, no, es que dicen que el Espíritu Santo es delicado y que el Espíritu Santo aquí, que el Espíritu Santo allá. Claro que sí es delicado. Sí, amén. Claro que sí es algo especial que Dios tiene para cada uno de nosotros, gloria al Señor, aleluya. Pero hermano, es necesario, mire, para poder subsistir, para poder sobrevivir en este mundo de pecado, para poder pararnos firmes como verdaderos hijos de Dios, necesitamos esa llenura. Amén, aleluya. De lo contrario, lo va a estar negando a cada rato, más que Pedro. Pedro lo negó 3 veces. ¿Cuántas veces habremos negado nosotros al Señor? Gloria a Jesús. Por no buscar esa llenura. ¿Cuántas veces todavía seguimos negando a Cristo, hermano, por no buscar esa llenura del Espíritu Santo? Pedro lo negó 3 veces. Pero desde el momento en que Pedro fue lleno del Espíritu Santo, hermanos, jamás volvió a negar a Cristo. Alabados a Dios. Gloria al Señor. Lo crucificaron cabeza abajo, pero no negó al Señor. Gloria a Jesús. ¿Sabe por qué? Porque estaba lleno del Espíritu Santo. Aleluya. Esteban, gloria al Señor, aleluya, aún siendo aterrado a pedradas, hermanos, no negó al Señor. ¿Por qué? Porque estaba lleno del Espíritu Santo. Gloria a Dios. Aleluya. Dice que Dios le abrió los cielos y pudo ver a Jesucristo sentado a la diestra del Padre. Aleluya. Gloria a Y Dios. cuando vio eso, dijo, Señor, ni les tomes en cuenta lo que están haciendo. Aleluya. Eso es, hermanos, tener nuestra vasija llena del aceite del Espíritu Santo. Gloria al Señor, aleluya. Gloria a Jesús. Le tenemos miedo, hermanos, muchas veces. Gloria a Jesús, aleluya. Porque cuando eso sucede en nuestras vidas, hermanos, es cuando Dios empieza a manifestar cosas diferentes en nuestras vidas. Dios empieza a mover, hermanos, nuestras vidas, a ponernos a la orden y preguntarle al pastor, pastor, ¿qué puedo hacer? Estoy cansado de estar sentado, yo necesito hacer algo. Gloria al Señor. Aleluya. aleluya. Gloria a Dios. Bendito. Como lo que pasó con Isaías allá cuando, hermanos, dice que Isaías era un muchacho que todo el tiempo iba a la iglesia pero nunca había sentido nada. Iba y salía y regresaba igual, pero hasta que un día Aleluya. vio a Jehová Rey Aleluya. de los ejércitos sentado. Bendito sea su nombre. Aleluya. Gloria a Dios. En su Santo. falda llenaban el templo, gloria al Señor, aleluya. Bendito Jehová. Aleluya. Y vio serafines que volaban, gloria al Señor, aleluya. Hermano, dígale al Señor, Señor, yo no quiero simplemente seguir yendo a la iglesia y salir igual. Vio que aquellos serafines volaban, gloria al Señor, aleluya. Y Isaías, hermano, cuando vio aquello, dijo, ay Señor, soy hombre muerto. Porque yo siendo hombre de labios inmundos, han visto mis ojos la gloria de Jehová. Bendito Jehová. Aleluya. Aleluya, pero ahí se apareció la voz de Dios que le dijo, gloria al Señor, aleluya. Aleluya. No temas. Y dice que uno de aquellos serafines con unas tenazas tomó un carbón encendido y lo puso en sus labios. Aleluya. Aleluya. Gloria a Dios. Porque esto ha limpiado tu pecado. Gloria a Jesús. Aleluya. Hermano, Dios no... El propósito de Dios de manifestarse en nuestras vidas no es para matarte ni para acabarte, sino para levantarte. Amén. Aleluya. Para hacer de ti un instrumento útil. Gloria al Señor. Santo Aleluya. Jesús. Había una necesidad que cubrir, y hermano, cuando Isaías, hermano, experimenta todo esto, dice que se oyó una voz, gloria al Señor, que decía, ¿quién irá? ¿Y a quién enviaré? Gloria a Jesús, Gloria a aleluya. Dios. Pero como había sido cambiado, había sido transformado, gloria al Señor, la presencia de Dios había sido manifiesta en su vida,
Isaías ya no fue el mismo que nomás se iba, sino que dijo, Señor, pues, heme aquí. Aleluya. Envíame a mí. Gloria a Dios, Santo Jesús. Gloria a Jesús. Denle un aplauso fuerte, Alabado sea Señor. su nombre, aleluya. Bendito Dios. Eso es lo que produce la presencia del Gloria a Espíritu Dios, Santo en Santo nosotros. Cristo. Gloria al Señor. Aleluya. Precioso, Señor. Produce, hermano, un espíritu de servicio. Produce un espíritu de, hermano, de humillación delante de la presencia del Señor. Y nos ponemos dispuestos a lo que Dios diga. Aleluya. Gloria a Jesús. En esta misma lista de ejemplos, hermano, el Señor le muestra a sus discípulos lo serio que es Dios. Gloria al Señor. Que con Dios no se juega. En la parábola de los talentos, gloria al Señor, aleluya. Les dijo, también el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos, llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. Y a uno dio 5 talentos, y a otro 2, y a otro 1. Dice bien, Dios le da a cada uno, hermano, gloria al Señor, aleluya, conforme a su capacidad. Amén. Mire, en la iglesia, hermano, va a haber gente de diferentes capacidades, gloria al Señor, aleluya. Aleluya. Aquí hay gente que quizás ha estudiado, hermanos, hasta han sacado, los muchachos que han estudiado aquí, algunos han sacado hasta la high school, que van hasta el año 12, gloria al Señor. Yo nomás fui hasta el 9, algunos han sacado un sexto, algunos han sacado un tercer grado, un segundo grado, y conforme a la capacidad de cada uno, hermano, Dios tiene algo para darnos a cada uno de nosotros. Dios tiene preparado algo, gloria al Señor. Dice que Él le dio a cada uno conforme a su capacidad. Por lo tanto, a uno le dio 5, a otro le dio 2 y a otro le dio 1. Eso quiere decir, hermanos, que conforme a la capacidad que nosotros tengamos, Dios nos va a dar, gloria al Señor. Bendito Dios, aleluya. Y de esa manera, hermano, Dios trabaja. Gloria a Jesús. Pero después de mucho tiempo vino el Señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Ese Señor del que estamos hablando, hermanos, ya hace más de 2000 años, que se fue y nos ha dejado talentos a cada uno de nosotros. Gloria a Jesús. Aleluya. Bendito el Señor. Pero también ha prometido regresar. Gloria a Dios. Yo no sé si usted sigue creyendo que ya se le olvidó, pero no. Alabado sea Cristo Dios. viene, aleluya. Amén, aleluya. Y Cristo viene pronto, Gloria a Dios. aleluya. Y les digo, después de mucho tiempo el Señor de aquellos siervos volvió y arregló cuentas con ellos. Y llegando el que había recibido 5, trajo otros 5 talentos, diciendo, Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 5 talentos sobre ellos. Y su Señor le dijo, bien buen siervo, fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Aleluya. Qué hermosa recompensa, ¿va? Gloria a Dios. Dice bien la recompensa que tiene, hermano, el serle fiel a Dios. El servirle en lo más que nosotros podamos, gloria al Señor. Y fíjese, y llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo, Señor, 2 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 2 talentos sobre ellos. Su Señor le dijo, bien buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Si usted se dio cuenta en esos 2 versículos, Dios tiene, hermanos, una misma recompensa, tanto para el que gana 5 como para el que gana 2. ¿Para qué no le dijo algo diferente al que ganó 5? Entonces, por lo tanto, hermano, lo que Dios nos ha entregado, lo que Dios ha puesto en nuestras manos, es tiempo de ponerlo a trabajar, gloria a Jesús. Gloria a Jesús, No por obra. Por eso, mire, porque no es por lo que hagamos, sino simplemente por la fidelidad que mantengamos ante Dios. Amén, aleluya. Porque mire, si una cosa es lo que buscamos, hermano, es que en ese día el Señor nos diga, bien, ven fiel siervo, en lo poco me fuiste fiel, pero en lo mucho, yo con eso tengo suficiente. Aleluya. Gloria a Dios. Que me diga, entra en el gozo de tu Señor. Gloria a Dios. Aleluya. Yo no estoy esperando que porque, tú fuiste pastor, pues a ti te vamos a dar una corona más. No,
con entrar, hermanos. Aleluya. Con eso basta, gloria al Señor, aleluya. Amén. Ya estando adentro, Dios sabrá qué tiene preparado para cada uno de nosotros. Alabado sea Dios. Dios sabrá, hermano, la promesa, la corona o el puesto que nos va a dar, gloria al Señor, aleluya. Pero lo importante es procurar entrar, gloria al Señor. Amén, aleluya. Por eso, mire, usted no se preocupe si usted nomás limpia, si usted nomás hace, hermanos, canta un especial o hace cualquier cosa. Mire, es posible que usted tenga un talento, pero si ese talento usted lo pone a trabajar, Amén. con eso tiene para entrar al reino de los cielos. Gloria a Jesús. Usted no tiene que esperar recibir 5, usted no tiene que esperar recibir 3 ni 4, hermano, con uno, pero si usted lo pone a trabajar, es más que suficiente. Dios no le va a dar, hermano, más preferencia al que tuvo 5, al que tuvo 2. La misma preferencia. Usted ve, aquí pone el ejemplo. Lo mismo que le dijo al que le dio 2, le dijo al que le dio 5. Amén. Y aunque aquel ganó 5 y este ganó nomás 2, no le dijo, tú vas a ir en diferente lugar que el que ganó 5. No, le dijo, entra en el gozo de tu Señor, gloria a Jesús. Gloria a Dios. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor, aleluya. Aleluya. Pero fíjese la diferencia. Pero llegando también el que había recibido un talento, dijo, aquí viene, hermanos, la parte de las excusas que siempre estamos utilizando muchas veces. Gloria a Jesús, aleluya. Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Es que Dios es muy serio. Es que con Dios no se juega. Es que... Y comenzamos, hermanos, a poner un montón de cosas por en medio. Gloria al Señor, aleluya. Aleluya. A cada uno de ustedes Dios les ha dado un talento. Gloria al Gloria a Señor. Dios. Mire, muchos quizás nunca lo van a ver predicando aquí. Pero hermanos, yo sé que hay muchos que para cuando se le presenta la oportunidad de evangelismo personal con alguien, hermano, son más buenos que parados aquí al frente. Sí, amén. Y ese es un talento, gloria al Señor. Aleluya. Son talentos que Dios entrega a cada vida, gloria al Señor, aleluya. Pero es importante, hermanos, que cuando hacemos eso también, mire, seamos verdaderos hijos de Dios, seamos ejemplos, gloria al Señor. Amén. Gloria a Jesús. Porque mire, yo conozco varias gente que son buenos para decirle a otro que vaya a la iglesia. Y ellos nunca han venido a la iglesia. Un muchacho por ahí que me dice, el otro día le di la dirección de la iglesia a varios por ahí. Le digo, pero ¿y tú cuándo vas a llegar? Aleluya. O sea, es bueno, le digo yo, que le des la dirección de la iglesia, pero también Cristo te ama a ti. Amén. Tú tienes que llegar también a la iglesia. Dice, no, es que yo siento que todavía no estás bien, tú estás bien mal. Amén. Necesitas buscar al Señor también, gloria al Señor. O sea, hay gente así, hermanos. Sí, amén. Bendito Dios, aleluya. Pero mire, ¿qué pasa cuando simplemente decimos, ay Señor, es que yo sé que tú eres duro, es que yo sé que tú eres aquí, que tú eres allá? Le dijo aquel hombre, por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Esa parte, hermanos, al Señor no le gusta, gloria a Jesús. Aleluya. Respondiendo su Señor le dijo, siervo malo y negligente, sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí. Por tanto, debías haber dado mi dinero a los banqueros y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Gloria a Jesús. Gloria a O Dios. sea, Dios, hermano, no va a tomar en cuenta las excusas. Dios quiere que hagamos algo, gloria al Señor, aleluya. Dios quiere, hermanos, que nos levantemos, gloria al Señor, y que digamos, hermanos, Dios quiere ver iglesias que se levanten y que le digan al pastor, pastor, yo ya no quiero estar sentado. Si no es casado, hermano, cásese. Ya. Si no es bautizado, bautícese.
La Biblia dice que el que creyere y fuere bautizado, este será salvo. Con esto no le estoy diciendo que el bautismo lo va a salvar, pero sí es un paso que la Biblia exige. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Es un paso que la palabra del Señor nos está exigiendo a cada uno de nosotros, hermanos. Que si usted, mire, aceptó a Cristo, si usted ha sido enseñado, usted quiere ser bautizado, hable aquí conmigo, gloria al Señor. Le damos una enseñanza, le damos la doctrina para que sepa, gloria al Señor, aleluya. Y usted puede ser bautizado. Pero de ahí para allá también, hermano, se necesita una vida de obediencia, una vida de apegamiento a esta palabra. Sí, amén, gloria a Dios. El bautismo no salva a nadie simplemente porque lo bautizaron, si de ahí para allá se quedó. Es necesario caminar hacia adelante. Es necesario vivir una vida agradable ante Dios. Oye, Señor, el bautismo lo que significa, hermano, es un cambio total. Gloria a Dios. Diciéndole, como dice el canto, adiós mundo que hasta ayer estuve en ti. Aleluya. Gloria a Dios. Aunque seguimos en este mundo, hermano, pero no vivimos haciendo lo que hace el mundo. Amén. Adiós mundo que hasta ayer estuve en ti, donde el pecado destruía mi vivir. Seguir cantando, yo siento gozo desde que me bauticé. Y de volver a pecar, mejor morir, dice el canto. Aleluya, amén. Gloria a Jesús, aleluya. Es algo, hermano, maravilloso sentir ese gozo en nuestra vida. Por supuesto que, mire, a la mayoría, después de que somos bautizados, el diablo nos ataca. El diablo llega con nosotros y quiere destruirnos, hermanos. Pero mire, una de las armas importantes, hermano, por eso la palabra del Señor dice que en ningún momento dejemos de congregarnos. Gloria a Jesús. Porque aquí, hermanos, aunque usted venga desanimado y triste, hermano, algo puede hacer Dios con su vida aquí. Aleluya. Pero si usted se queda, mucho puede hacer el diablo con usted allá afuera. Amén. Le estamos dando la puerta, le estamos dejando la entrada al enemigo, gloria a Jesús, aleluya. Y es por eso que es importante, hermano, gloria al Señor, que nosotros tomemos en cuenta la seriedad de Dios, gloria al Señor, aleluya. Gloria a Jesús. Dice lo que pasó con este siervo inútil, dijo, quitarle pues el talento y darlo al que tiene 10. Me dirán, por eso es injusto. No, Dios es justo. Amén. Al que trabaja, al que se mete, Dios está por darle más, gloria al Señor, Gloria a aleluya. Dios. Bendito Dios. Dáselo al que tiene 10, dijo, porque el que tiene le será quitado, al que tiene le será dado y tendrá más. Y al que no tiene, aún lo que tiene, le será quitado. Y al siervo inútil, dijo, echadle en las tinieblas de afuera, y allí será el lloro y el crujir de dientes. Gloria a Jesús. Es por eso, hermanos, que la palabra del Señor tenemos que nosotros, dice bien, escudriñarla y tomar en cuenta todo esto. Amén. Lo importante, gloria a Jesús, aleluya. Bendito el Señor. Porque no esperemos que sea demasiado tarde, gloria a Jesús. Como le pasó a este que no hizo nada, como le pasó a aquellas 5 vírgenes que después fueron a conseguir aceite y vinieron, Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondió y dijo, de cierto digo que no os conozco. Y el versículo 13 dice, velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Gloria a Jesús. Nadie sabemos, hermano, gloria a Jesús. Muchos han tratado de acertar, de adivinar, de poner día, de poner mes, gloria al Señor, aleluya, pero en realidad nadie sabemos. Por eso es importante, hermanos, que nos mantengamos despiertos, velando, hermanos, observemos los acontecimientos que están sucediendo y por todo lo que está sucediendo hoy en día, hermanos, nos da a entender de que sí, la venida del Señor está a las puertas. Y es por eso que es necesario que cada uno de nosotros, hermanos, preparemos nuestra lámpara. Ahora nuevamente la pregunta, ¿cómo está su lámpara? Gloria a Jesús. Aleluya. Con un poquito de aceite, hay que ladearla para que prenda un ratito. Gloria al Señor.
Es importante, hermanos, que busquemos la llenura del Espíritu Santo en nuestra vida. Amén, aleluya. Que digamos al Señor, Señor, yo no quiero estar seco. Como el salmista, hermano, con aquella experiencia que vivió, aquella sequedad que sentía que sus huesos se le podrían. Gloria al Señor, aleluya. Vino a la presencia del Señor y le dijo, Señor, no quites de mí tu espíritu. Aleluya. Que un espíritu nuevo me sustente, gloria al Señor, porque Gloria eso es lo que hace el Espíritu de Dios en la vida espiritual del cristiano. Sí, amén. Hermano, no hay nada más horrible que sentirse seco, que nada le sale bien. Gloria al Señor, aleluya. Es necesario que busquemos, gloria al Señor, aleluya, y le digamos al Señor, Señor, que mi lámpara no se apague. Ayúdame a mantenerme velando. Esto no quiere decir que usted no va a dormir. Mire, usted, claro, somos humanos y vamos a dormir, pero hermano, el Espíritu de Dios, si lo tenemos, si nuestra lámpara está encendida, si nuestra lámpara tiene aceite, el mismo Espíritu de Dios va a estar trabajando con nosotros. Amén, gloria a Jesús. Lo va a levantar quizás a medianoche. Le va a mostrar sueños al Señor, hermanos, que la lucha constante suya sigue, gloria al Señor. Y que es necesario estar listo y preparado contra todo ataque del enemigo. Sí, amén. Bendito Señor. Yo espero en esta tarde, hermano, que cada uno de nosotros tomemos la parte que nos toca en nuestra vida, gloria al Señor. Gloria al Señor. Y que sea Dios, hermano, siempre ayudándonos. Que sea el Señor, hermano, siempre iluminándonos. Gloria a Jesús, aleluya. Hay tanta cosa hoy en día, hermanos, que nos quita la bendición. A veces pensamos que mucho trabajo es bendición, pero, hermanos, lamentablemente, el trabajo, mire, Dios lo ha dejado como bendición, pero lamentablemente le echamos la culpa y le decimos, Señor, hoy estoy cansado. Y gente joven a veces. Yo por lo menos ya voy por los 52, hermano, y déjenme decirle que de los 50 para acá he sentido bastante el peso de los años. Ya no soy el mismo. Me ha sentado bastante, gloria al Señor. Pero, hermano, a veces jóvenes. Gloria a Dios. Yo me acuerdo que cuando estaba de los 20 a los 30, yo trabajaba hasta 18 horas y dormía 4. Y ahora con un trabajito de 8, 10 horas, el que trabaja mucho, quizás trabaje 12, hermano, ya nos sentimos que ya no podemos hacer nada más. Ya no podemos ir al culto. Gloria a Jesús. Yo no vengo al culto porque llegue descansado, yo cansado también. Pero sé que necesito estar en la presencia del Señor. Aleluya. Sé que en la presencia del Señor, hermano, hay paz, hay bendición, hay gozo. Gloria al Señor. Gloria a Dios, aleluya. Y qué lindo, hermano, cuando el Señor llega a nuestras vidas, temprano ahí cantando la alabanza y la oración, hermano. Hubo un ratito que no podía cantar, el Señor me quebrantaba en llanto. Gloria a Jesús, aleluya. Porque, hermanos, Dios se encarga de nuestros momentos difíciles, gloria al Señor. Bendito Jesucristo. Y eso es lo hermoso, hermano, decirle, Señor, yo quiero sentir esa presencia tuya, yo quiero sentir que tú me toques. Amén, Pero es necesario, hermano, que nosotros la busquemos. Dios la tiene dispuesta, pero sí quiere que cada uno de nosotros busquemos eso, gloria al Señor. Gloria a Jesús. Y espero que en esta tarde la palabra se quede en cada uno de nuestros corazones. Dios trate con nuestras mentes, hermano. Dios trate con cada uno de nosotros y podamos, hermano, despertar de ese sueño y decirle, Señor, llena mi lámpara. Aleluya. Estamos de pie, vamos a elevar una oración al Señor, aleluya. Le vamos a decir, Señor,